dudas, uno de los temas del año va a ser justamente la detención de Maduro, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y este mapa geopolítico que cambia día a día. Y la primera pregunta que surge a raíz de todo esto es si fue legal o no legal la detención del presidente de Venezuela, y es por eso que me acompaña Franco Gatti, que él es abogado, docente y especialista en Derecho Público Global y amigo de la casa. Franco, ¿cómo andás? ¿Bien? Bueno, Nacho, ¿Todo en gracias orden? por la invitación. No, por favor. Y feliz comienzo de año. Exactamente, igualmente para vos, laburaste mucho en lo que fue la reforma de la Constitución de Santa Fe, ahí nos conocimos y entendimos que también este era un tema interesante para abordar. Tu primera sensación, obviamente es muy difícil separar lo político acá, ¿no? De lo estrictamente legal, pero la primera sensación que te deja esto desde tu profesión, ¿cuál es? Mira, la primera perspectiva creo que es a eso a lo que hay que apuntar, sobre todo en los lugares de responsabilidad pública, los medios de comunicación, la academia, la función pública, es tratar de hacer un esfuerzo por separar. Para mí pensar es separar, distinguir. Bien. Y hay que separar la situación de Venezuela en cuanto a la violación de derechos humanos, sobre la que no hay dudas, es decir, en ese sentido es lo primero que hay que decir, no hay dudas de que en Venezuela se violaron y se violan derechos humanos, lo vimos desde el punto de vista de las cuestiones electorales, de la erosión del sistema democrático, de las detenciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la violación de la independencia judicial, eso no hay duda. Ahora, este episodio concreto del sábado pasado, que ahora se está desarrollando, está tomando un cauce bastante particular en virtud de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos y sus actitudes, es un acontecimiento que viola todas las reglas del derecho internacional, todas. Empezando porque el derecho internacional surge precisamente... ¿Qué es el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional es un conjunto de normas, de principios, incluso de costumbres internacionales que se gestan en virtud de la relación de los estados entre sí y de los estados con organizaciones internacionales. Hoy por hoy es más complejo porque en el escenario global no solo hay estados y organizaciones internacionales formalmente constituidas, sino también hay actores mucho más híbridos, mucho más desconocidos, mucho más complejos, que también interactúan con los estados, con las organizaciones internacionales. Pero inicialmente el derecho internacional surge para tratar de regular las relaciones entre los estados, es decir, algo que está más allá de la frontera de los estados y que tiene que tener algún tipo de disciplina, por decirlo de algún modo, en esos vínculos que se dan entre los estados. El derecho internacional tiene distintas etapas a lo largo de la historia, sobre todo se fortalece o tiene algún tipo de protagonismo especial después de las guerras mundiales, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en este último caso más aún. Surge Naciones Unidas, y Naciones Unidas tiene algunos documentos, algunos instrumentos muy importantes que organizan su funcionamiento, y después una serie de tratados que se van aprobando y que los estados ratifican y que se comprometen a cumplir. En ese contexto, la Carta de Naciones Unidas, como instrumento fundamental de esta organización, establece algunas pautas generales. La primera es la de la no intervención en los asuntos internos de los estados, salvo en algunas excepciones específicas, ¿no? La de la prohibición del uso de la fuerza, también que tiene excepciones específicas. Esas excepciones son la legítima defensa o cuando está autorizado el uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El principio de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Es decir, la solución pacífica de los conflictos. Naciones Unidas surge precisamente para lograr, entre otros cometidos en términos muy generales, para fortalecer la paz mundial, lograr la resolución pacífica de los conflictos, la protección de los derechos humanos, teniendo en cuenta el antecedente de las guerras mundiales. Entonces, que un Estado unilateralmente, porque este es el punto, unilateralmente decide intervenir en otro Estado, privar de la libertad, porque no es que en definitiva lo que ocurrió fue un secuestro, a su presidente violando las inmunidades, y después podemos hablar de la discusión sobre la legitimidad de la presidencia o no, pero concretamente es una conducta unilateral por fuera del esquema multilateral que implican las organizaciones internacionales que viola estos principios elementales del derecho internacional. Por eso digo que hay que hacer el esfuerzo, yo sé que es complejo, porque parece que cuando uno distingue está borrando una cosa y anteponiendo otra, pero hay que hacer un esfuerzo por distinguir. Recién acabas de decir un punto importante que es una de las preguntas que te quería hacer. Estados Unidos argumenta que puede hacer lo que hizo porque no considera legal la presidencia de Maduro. ¿Esto, en términos jurídicos, le da ante el tribunal como un espaldarazo a Estados Unidos? Vos decís, para vos, ¿es un argumento válido ese o no? No del todo, porque es cierto que las últimas elecciones estuvieron tenidas de muchas denuncias, incluso podríamos decir que fueron elecciones poco limpias y controvertidas, pero en la escena internacional esto no está consolidado tampoco la idea de que Maduro no es reconocido como presidente. Entonces, también en el derecho internacional hay algunas pautas que tienen que ver con el reconocimiento. De hecho,
la intervención de Venezuela en Naciones Unidas sea a través de este gobierno. Entonces, de algún modo, eso funciona de esa manera. No hay digamos, una claridad definitiva en torno a eso. Por supuesto que algo que se puede plantear en cuanto, bueno, no respeto la inmunidad porque no considero que sea un presidente legítimo, pero no es un argumento, desde mi punto de vista, del todo contundente en este momento. Con pinzas. Claro. ¿Ves chances de que se llegue a un acuerdo a través de una fianza con este tipo de...? Bueno, está el antecedente de lo que ocurrió con Panamá, que no procedió a la fianza en ese caso. Podría pensarse, no sé, es incierto el futuro. Es incierto el procedimiento en los Estados Unidos respecto de Maduro, de su esposa y de los delitos que se le imputan. Es incierto porque no sabemos realmente qué hay detrás, no sabemos realmente cómo va a continuar. Se dio a conocer la imputación, que se puede leer, ¿no? Esta figura del narcoterrorismo, de los delitos... asociación ilícita y tenencia de armas también. Claro, porque la idea de narcoterrorismo involucraría una serie, una combinación de delitos que tienen que ver con el narcotráfico, la tenencia de armas, bueno... En definitiva, sobre todo que tiene una finalidad, que la finalidad podría ser de naturaleza ideológica, política, religiosa, ¿no? Esta comisión de delitos. Y que están asociados a algunas organizaciones criminales o narcocriminales, como algunos cárteles, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, bueno, está asociado en ese contexto. Pero sí es incierto qué va a pasar de acá en más en cuanto a si el tribunal va a continuar con el procedimiento, los cauces normales del derecho interno, o si efectivamente van a tomar nota de esto que está señalando la comunidad internacional de la ilegal detención que supuso lo que ocurrió. ¿Qué análisis haces de justamente la promulgación de la ONU y de otros organismos? O sea, de mi opinión particular lo noto medio tibia, de destiempo, ¿no? Pero vos que sos un tipo del derecho podés tener una percepción mucho más clara. ¿Qué sensación tenés? Bueno, lo primero que hay que decir en torno a eso, porque también se ha puesto en crisis la legitimidad, o se ha puesto en crisis la eficiencia o la eficacia de las soluciones que pueden provenir del derecho internacional. En realidad el derecho internacional no ha dejado solo a Venezuela, eso no es del todo cierto, ¿sí? No es del todo cierto que el derecho internacional no haya propiciado soluciones o promovido respuestas respecto a la situación de Venezuela. De hecho, no sé, podemos tomar como antecedente el informe de Bachelet, del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yo estuve en la Corte Interamericana en el año 2017 trabajando y había casos contra Venezuela. Si bien Venezuela denunció el tratado, denunció la Convención Americana, todavía quedaban casos contra Venezuela. Es decir, el sistema interamericano también, la Comisión Interamericana tiene numerosos casos contra Venezuela por violación de derechos humanos. Incluso también hay antecedentes de la Corte Penal Internacional. No han avanzado demasiado, pero están en danza algunas denuncias contra Maduro por la comisión de algunos de los delitos que prevé el Estatuto de Roma. Por lo tanto, el derecho internacional ha avanzado en algunas respuestas. Ahora, también el derecho internacional tiene límite, que los límites son la buena fe de los estados en cumplir lo que se resuelve en el contexto de las organizaciones internacionales. Si los estados después no actúan con buena fe y no dan cumplimiento a lo que allí se resuelve, bueno, hay un límite objetivo, hay un límite muy complejo de resolver. Entonces, frente a esa situación concreta, hubo algunas reacciones, tanto de la OEA, de Naciones Unidas, a través de la reunión del Consejo de Seguridad y demás. Es cierto, son preliminares, son tibias, podríamos decir, no son contundentes, pero lo que me interesa señalar es que no se trata de un problema del derecho internacional o del derecho, en términos generales, frente a casos de violaciones de derechos humanos como ocurrió en Venezuela, sino de la actitud de los estados y de qué hacen los estados con esas respuestas que les brinda el derecho internacional. Pues el derecho internacional nos ha permitido a nosotros realmente salir de situaciones muy complejas y muy difíciles y ha puesto salvaguarda la paz, la seguridad, la protección de los derechos de las personas de distintos estados. Ahora, también los estados tienen que tomar un compromiso porque muchos de los estados que discursivamente plantean ciertas posiciones, después en los organismos internacionales votan de otra manera o realmente no se comprometen. Eso sucede permanentemente. Entonces hay que poner las cosas en claro en ese sentido. ¿Te da cierto temor que esto siente un precedente en el accionar político? Porque lo primero que yo pensé cuando pasó esto fue cualquier excusa va a ser válida para entrar a un país, llevarse a un presidente e intervenirlo. Eso es un buen punto, Nacho, es un muy buen punto. No solo porque objetivamente hay violación de las normas del derecho internacional, sino también por el precedente que significa
de acá en más que por la voluntad unilateral de un Estado que atribuye un determinado delito a una persona, se inmiscuye en los asuntos internos de otro Estado y priva de la libertad a un presidente, por lo tanto altera el propio sistema democrático. Por supuesto, ahora hay que pensar, en el caso de Venezuela, cómo se sigue, Claro. ¿sí? Es decir, cómo se puede realmente apostar a la recuperación democrática. En el discurso de Trump, y esto hay que decirlo con toda la letra, pareciera que no es una preocupación del presidente de los Estados Unidos la democracia en Venezuela. Hemos escuchado muchas veces la referencia al petróleo, a la situación económica, pero pocas referencias a las víctimas de violaciones de derechos humanos, pocas referencias a la erosión del sistema democrático en Venezuela, poca referencia a la institucionalidad en Venezuela. O decir, vamos a trabajar, no sé, durante 4 meses para transitar un camino hacia unas elecciones con la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas o quien sea, ¿no? Pero obviamente coincido con vos que no hay una intención de, entre comillas, ordenar el país o llevarlo hacia ese lugar, todo lo contrario. Ese es el punto. Bueno, ahí hay dos argumentos importantes. Uno, ¿por qué Estados Unidos debería ser quien conduce esa transición? ¿No? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? ¿Quién es el gendarme de qué? Justo Estados Unidos, el gendarme de la protección de los derechos humanos, cuando no ratifica ningún tratado de derechos humanos, no cumple no cumple nada en materia de los compromisos internacionales, ni siquiera los asume los compromisos internacionales sobre derechos humanos, pero aquellos que asumió, por ejemplo de Naciones Unidas, es miembro por supuesto, tampoco cumple con nada. Entonces, ¿por qué tendríamos que entregarle a Estados Unidos el carácter de gendarme o de protección, de protector de los derechos humanos en Venezuela? Eso por un lado. Pero por otro lado parece que no es auténticamente la intención, porque no figura ninguna de las razones, o al menos ninguna de las manifestaciones públicas, que haya una intención de generar una transición en ese sentido. La transición debería ser a partir de la comunidad internacional, con intervención de personas de renombre, indiscutidas en cuanto a su independencia, que puedan conformar una comisión, digamos, parecida a lo que se denominan las comisiones de la verdad o las comisiones de lo que se llama justicia transicional, que permitan primero juzgar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Venezuela, sancionar a los responsables, establecer reparaciones a las víctimas y después tratar de allanar el camino hacia una transición democrática con elecciones libres, auténticas, transparentes, pero que el pueblo decida, el pueblo venezolano decida en virtud del principio de autodeterminación de los pueblos. Ese debería ser el camino lógico, natural, de acuerdo al derecho internacional, no que venga, digamos, un Estado y que se atribuya en su carácter de gendarme supuestamente de la protección de las democracias o de cualquier otra cosa, que en realidad no es tal, ¿no? Se atribuya la facultad de intervenir en otro Estado. Esa sería la cuestión. Me quedo para cerrar con tu primera frase, para pensar hay que separar, ¿no? Pensar es separar, eso me gusta decirlo mucho. Pensar es separar, muy buena, la tenés que patentar a esa. Franco, gracias por venir, un placer Gracias, tenerte, Nacho, un placer. como siempre. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen bien. Chau, chau.